Ahora sí, vamos a dar comienzo. Entonces, la primera clase va a estar dedicada a los conceptos introductorios respecto a las técnicas de caracterización de tamaño y forma de nanomateriales. Como ustedes saben, los nanomateriales, o si quieren coloides, estaríamos en el dominio de nanomateriales y de coloides, o de nanopartículas y coloides, o sea, estamos hablando de estructuras de entre 1 más o menos y 100 nanómetros. El dominio de coloides va entre 1 hasta 1000 nanómetros. Pero estamos hablando más o menos de ese tipo de cosas, de ese tipo de tamaños, que están en el caso de cosas de 100 nanómetros por debajo del límite de resolución de un microscopio óptico. Para los coloides más grandes, aquellos que están arriba de 200, 400 nanómetros, entran un poco en el terreno de la microscopía óptica, pero en general la mayoría de las técnicas que vamos a ver acá no son de microscopía óptica. Pero antes de comenzar con las técnicas, que las técnicas las vamos a ver más adelante, necesitamos introducir algunos conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en este sentido, cuando hablamos de tamaños y descriptores de tamaños de un objeto, es, bueno, ¿cuál es la situación ideal? La situación ideal es poder describir un objeto con un parámetro solo, un solo descriptor de tamaño. Eso es posible, por ejemplo, para la esfera. Una esfera la podemos, definiendo el radio de la esfera, podemos definir, ya sabemos todo lo referido al tamaño de la esfera. Sabemos que el radio se relaciona con el diámetro de la esfera, que a partir de ese radio podemos describir el área superficial o la superficie de la esfera, podemos describir el volumen, y si sabemos la densidad también podemos describir la masa de esa esfera. Esto estamos hablando de un ejemplo con un sólido que es regular, ¿no? Ahora, entonces en este caso tenemos un parámetro, con un parámetro definimos todo. ¿Hay otros ejemplos? Sí, por ejemplo, el caso del cubo. El cubo es definiendo el lado del cubo, podemos también saber la superficie del cubo, el volumen del cubo, la masa del cubo. Y también existen otros sólidos regulares, por ejemplo los sólidos platónicos, que también con un solo parámetro podemos definir casi todos los aspectos de su tamaño. Si seguimos con sólidos regulares, aún siendo estos, digamos, regulares, ya si pasamos un cuboide, un cilindro, un elipsoide, ya no podemos utilizar un solo parámetro para describir el tamaño. En el caso de un cuboide necesitamos el lado máximo y el lado mínimo. En el caso de un cilindro necesitamos el radio y la altura. En el caso de un elipsoide, si es triaxial, los semiejes A, B y C, ¿no es cierto? Entonces la cosa se va complicando a medida que se complica el objeto, ¿no? Pero aún en estos casos estamos hablando de formas regulares. La cuestión es que en la realidad, ¿no? Generalmente no estamos lidiando con objetos regulares, sino estamos lidiando con objetos irregulares. En este caso estoy mostrando un ejemplo de un objeto que es irregular. Lo estoy pensando o haciendo como si estuviéramos lidiando con imágenes microscópicas, por ejemplo. Entonces, ese objeto que es tridimensional, cuando lo veamos en un microscopio, vamos a ver la proyección en el plano de observación de eso. Y ahora ya es más difícil establecer un diámetro como lo hacemos como una esfera. Entonces empiezan a aparecer descriptores de tamaños para formas, digamos, más irregulares. Uno de esos descriptores es el diámetro de Martin, por ejemplo, en donde es la longitud de la línea que bisecta el área proyectada, o sea, que divide en dos partes con áreas iguales a esa figura. Tenemos, por ejemplo, el diámetro de calibre, que este es el más usado, quizás, el diámetro de Ferret,
que es la distancia entre dos tangentes paralelas en lados opuestos de la figura. Este quizás es el más usado, y hay muchos otros descritos, como por ejemplo la longitud de cuerda, el espesor para figuras que se pueden, o sea, para formas que se pueden dar vuelta o que tienen una dimensión superior y una inferior. Pero bueno, el diámetro de Ferret, por ejemplo, es uno de los más utilizados. Aquellos que usen, por ejemplo, microscopía y que estén familiarizados con software de tratamiento de imágenes como ImageJ, el diámetro de Ferret es uno de los valores que más se utiliza y que más se informa. Pero fíjense que en el diámetro de Ferret, uno de los no inconvenientes, sino una de las situaciones que ocurren es que, dependiendo cómo tracemos las tangentes, vamos a encontrar distintos diámetros de Ferret. Y si hacemos todo el recorrido, podemos encontrar un diámetro mínimo, un diámetro máximo de Ferret. Inclusive podemos calcular un promedio, un diámetro de Ferret promedio. En general, el máximo y el mínimo son muy utilizados, se puede hacer el promedio. Por suerte, con los software de imágenes, esto se hace de manera automatizada. Así que hoy por hoy no es un problema eso. En tiempos, digamos, pretéritos, lo que se solía hacer, por ejemplo, ya que no se podían calcular todos estos diámetros, lo que se solía hacer era calcular en una dirección, por ejemplo en dirección X, y calcularlos en dirección Y, y hacer un promedio de esos dos. Entonces, bueno, estos serían dos descriptores, el diámetro de Martin y el de Ferret, característicos. Otro inconveniente, entre comillas, que van a tener estos descriptores, en realidad que van a tener todos los sólidos tridimensionales cuando los evaluamos, por ejemplo, con una microscopía, va a ser que estos descriptores van a ser dependientes de la orientación. O sea, si yo doy vuelta a esta figura, en realidad, si la doy vuelta 90 grados respecto del eje del plano, voy a obtener esta figura que va a tener esta proyección, por lo tanto un diámetro de Ferret distinto. Se supone que cuando uno está trabajando con microscopía, cuenta tantas partículas o determina el diámetro de Ferret de tantas partículas que disminuye este efecto de orientación, suponiendo que las partículas se orientan al azar. Pero bueno, como habíamos visto, acá tenemos los descriptores de forma, pero si la partícula es un poco deforme, se aleja bastante de los sólidos, digamos, regulares, bueno, ¿cómo describimos cuán redonda o cuán alargada es? Bueno, hay muchísimos descriptores de forma para sólidos irregulares. Yo acá estoy mostrando simplemente dos. Supongamos, uno es la circularidad, que es decir, yo calculo el área de ese objeto. Supongamos que estamos trabajando de vuelta con un software con imagen, yo puedo calcular el área, puedo medir el perímetro de ese objeto, y hago la relación entre el área y el perímetro. Si eso, en realidad es el área del perímetro al cuadrado, si eso es igual a 1, o sea, una esfera tiene una circularidad igual a 1. Una esfera, o en realidad un círculo, la proyección de una esfera tiene una circularidad igual a 1. Después también tenemos la relación de aspecto. La relación de aspecto sería, si yo en una figura puedo determinar un eje mayor y un eje menor, la relación entre estos objetos, entre estos ejes, nos va a dar la relación de aspecto. Y la relación de aspecto para una esfera de vuelta es 1, porque los dos ejes son iguales. O sea. Pero bueno, acá tengo algunos ejemplos de otras formas en donde esto no es igual a 1. En el caso de una elipse, la circularidad baja. Siempre la circularidad es máxima para una esfera, ¿no? La circularidad baja, y como en este caso es una elipse, perdón.
la circularidad baja siempre y la relación de aspecto siempre sube, porque estamos comparando el eje mayor con el menor. Pero para una elipse, por ejemplo, esta relación de aspecto es muy, pero muy, muy marcada para una elipse de este estilo. Por ejemplo, para un cubo nos baja la circularidad, pero como los ejes mayores y menores son iguales, la relación de aspecto es 1. Y para la figura que les había mostrado al comienzo, si yo le calculo los parámetros, fíjense, me va a dar una relación de aspecto de 1,1 y una circularidad de 0,9, casi 0,89. Entonces, para ponerlo en términos comparativos, podríamos decir que la figura esta irregular es más redondeado, se parece más a un círculo o una esfera que esta figura y que esta figura, ¿no es cierto?, que el cuadrado y que la elipse. Y a su vez, en términos, si comparamos la relación de aspecto, esta figura es mucho menos alargada que esta, el elipsoide. Entonces, bueno, estos son los dos ejemplos de descriptores de forma. Como les decía, hay un montón de descriptores de forma. Los pueden, después les voy a dar más material por si quieren enterarse de otros, digamos, descriptores de forma. Bueno, y acá llegamos a un concepto que es fundamental para todas las técnicas de determinación de tamaño, que es el concepto de diámetro equivalente o de diámetro de la esfera equivalente. Bueno, el diámetro de una esfera, o sea, equivalente es aquel que es el diámetro de una esfera que se comporta igual a la partícula en estudio respecto a una determinada propiedad. Y cuando digo una determinada propiedad, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser el volumen. O sea, si yo sé el volumen del objeto, vamos a suponer que mi técnica, sea cual sea, después veremos qué técnicas nos permiten calcular el volumen de un objeto, pero si la técnica nos permite calcular el volumen de un objeto, yo puedo calcular el diámetro de la esfera equivalente, ¿no es cierto?, que tiene el mismo volumen que mi partícula. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con la superficie. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con el área proyectada. O sea, el diámetro de la esfera con área proyectada equivalente. Esto es lo que generalmente se hace en microscopía. O sea, yo puedo calcular el área de la imagen, haciendo análisis de imagen, puedo calcular el área en píxeles. Yo sé que cada píxel equivale a tantos nanómetros, y con eso puedo ir para atrás y calcular y decir, bueno, si esto fuese una esfera o un círculo, la proyección de una esfera, mi esfera tendría tal diámetro. Y entonces ahora estamos haciendo todo equivalente, independientemente del tipo de figura que tengamos, lo podemos escribir con un solo parámetro, que es el diámetro de esfera equivalente. De estos también hay un montón de diámetros equivalentes. Acá los que voy a marcar, muy importantes: el diámetro hidrodinámico, es el diámetro de la esfera igual coeficiente de difusión translacional. Esto es lo que generalmente se mide por ΔS, por scattering de luz dinámico. O el diámetro de Stokes, que es el diámetro de la esfera que tiene igual coeficiente de sedimentación, que esto es lo que generalmente se mide por sedimentación diferencial. Estos dos diámetros van a ser utilizados durante este curso, porque vamos a ver tanto DLS como sedimentación diferencial. Y bueno, ya sabemos, ya tenemos ya vimos los descriptores de forma, ya vimos todo. Hasta ahí estamos describiendo un objeto. Pero si... Déjenme ver que hay una cosa acá. Disculpen. Bien. Bien. Hasta acá veíamos un solo objeto. Ahora, en la realidad vamos a tener distribuciones de tamaños de nanopartículas. También podemos tener distribuciones de forma, pero por el momento nos vamos a concentrar en distribuciones de tamaño. Y bueno, si yo
¿Cómo represento esa distribución de tamaño? Bueno, la distribución de tamaño, por ejemplo, se puede representar de esta forma, como si fuera un histograma, en donde cada clase, cada barra representaría una clase, o sea, una nanopartículas de un determinado tamaño, tiene una determinada frecuencia, y en esta representación es lo que se llama la forma diferencial, ¿cierto? El histograma clásico, en donde vamos graficando la frecuencia de una clase y representamos el histograma completo para cada clase. Y también tenemos la forma acumulativa, también muy utilizada, en este caso es la que se llama undersize, en donde sería tomar, si yo me paro en esta, por ejemplo, en esta clase, en la clase con tamaño 4, este bastón lo que me representa son, o sea, para abajo la frecuencia de todas las nanopartículas que tengan menos de este tamaño. La forma diferencial y la forma cumulativa están relacionadas. ¿Cómo están relacionadas? Bueno, la forma diferencial, si yo integro esta curva, ¿no es cierto?, obtengo la forma acumulativa. Y la forma cumulativa, si la diferencio, o sea, si hago la derivada de esa forma, de la forma acumulativa, obtengo la forma diferencial. Ahora, yo tengo la distribución de tamaño, pero ahora necesito describir esa distribución de tamaño. Bueno, ¿y cómo se describen las distribuciones de tamaño? Con descriptores. Esto, para los que han cursado, por ejemplo, estadística, son los mismos que se utilizan en probabilidad de estadística. Podemos describir la media aritmética, o sea, el promedio de la distribución. Podemos describir la mediana, por ejemplo, que es el percentil que divide a la población de partículas en partes iguales. O sea, podemos describir una moda, que es el valor más frecuente en la distribución. Y eso serían las medidas de tendencia central. Es decir, si yo quiero decir, bueno, esta nanopartícula, supongamos que nosotros sintetizamos una nanopartícula y queremos saber más o menos qué tamaño tiene, bueno, tenemos que decir, bueno, va a tener un valor promedio de, supongamos, 6 nanómetros. Ahora también tenemos el otro parámetro fundamental en una distribución de tamaños, es la dispersión de tamaños. Porque muchas de las propiedades de los sistemas nanoparticulados dependen no solamente del tamaño, o sea, del promedio o de la mediana, sino que dependen también de la dispersión. En este caso, ¿cómo cuantificamos esa dispersión? Bueno, esa dispersión la podemos cuantificar utilizando varias medidas. Una es, por ejemplo, el span, con su relativo, que es una medida del percentil 90 y el percentil 10, que serían equivalentes a la mediana. En este caso el percentil 90 deja 90% de la población por debajo y 10% por arriba. El 10% de la población por debajo y 10 por arriba. Y el span relativo si lo hacemos respecto a la mediana. Después, por ejemplo, el desvío estándar, ya lo conocemos, que si lo hacemos relativo a la media, obtenemos el coeficiente de variación. Cualquiera de estos puede ser utilizado, y hay otros que pueden ser utilizados. Inclusive puede haber descriptores de, por ejemplo, cuánto se deforma la distribución, como por ejemplo el sesgo y la kurtosis, que no los voy a mencionar en este caso, pero para tenerlos en cuenta igualmente. Si calculamos, por ejemplo, estos valores, lo que vamos los distintos valores para esta distribución que estamos viendo, por ejemplo, vemos que la media aritmética es de más o menos 5,9, la mediana es de 6, la moda de 6, que tenemos un span de 6, un span relativo de 1, el coeficiente de variación está en 0,37. Eso puede decir mucho o poco, dependiendo en qué área estemos, pero sí es una manera, digamos, de decir cuán polidispersa, si se quiere, es mi medida cuando tenemos los dos descriptores, la tendencia y la dispersión. Ahí
tenemos, digamos, la descripción completa de la distribución de tamaño de mi sistema. Además de este tipo de descriptores, que fíjense que estos descriptores los calculamos todos aritméticamente, podemos también, y es algo muy frecuente, utilizar ajustes. En el caso de los ajustes, por ejemplo, yo estoy mostrando un ajuste con una gaussiana, es uno de los más utilizados. Aquellos que hagan, por ejemplo, microscopía electrónica, seguramente alguna vez han hecho un ajuste con una gaussiana. En este caso, a diferencia de las otras medidas que veíamos, en donde calculábamos determinados, digamos, valores aritméticamente, en este caso tengo que ajustar la curva. Vamos a utilizar, por ejemplo, una hoja de cálculo y hacer un ajuste a esta función que es una gaussiana. ¿Es la única función posible? No, hay muchísimas funciones de distribución que se utilizan, gaussiana, Joule-Sim, log normal, y así después también les voy a pasar algún que otro texto mostrando un poquito las distintas distribuciones que hay. Y otro concepto que necesitamos para entender las técnicas de distribución de tamaño, o sea, las técnicas para caracterizar las distribuciones de tamaño, es el concepto de peso de la distribución. Es decir, hasta ahora todo lo que yo venía hablando, estaba hablando de distribuciones pesadas por número. Es decir, la frecuencia esta que está normalizada por el área se refiere para cada clase a la cantidad de objetos en esa clase dividido la cantidad total de objetos. O sea, esto es lo que se llama una frecuencia pesada por número. Ahora, yo podría hacer lo mismo y hacer una frecuencia pesada por volumen. Es decir, ahora esta frecuencia relativa a lo que se refiere es que para cada clase, supongamos 2, el tamaño 2, o el tamaño 4, va a tener un determinado volumen respecto del volumen total de todas las nanopartículas. Fíjense que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Y porque el volumen escalea con el cubo del radio de la partícula. Entonces, las partículas más grandes pesan más. Entonces la curva se me va desplazando para la derecha. Esto es muy importante porque hay técnicas que nos dan la función pesada, o sea, la distribución pesada por número, por ejemplo microscopía, y hay otras que nos la dan por volumen, como algunas técnicas de Catherine. ¿Por qué por volumen? ¿Por qué es tan importante el volumen? Y porque el volumen, como habíamos visto, si sabemos la densidad del objeto, y si la densidad del objeto no se modifica con el volumen del mismo, la distribución pesada por volumen es proporcional a la distribución pesada por masa. Nosotros sabemos cuál es la frecuencia en masa de cada uno de esos tamaños. Ahora, ¿son estas distribuciones interconvertibles? Y en principio solamente para esferas, o para objetos altamente regulares en donde conozcamos todos los parámetros. ¿Es conveniente hacerlo? Y no es muy conveniente hacerlo, porque al hacer esto, vamos propagando los errores. O sea, si tenemos un error en la determinación de la distribución por número, al pasarlo a volumen, estamos aumentando ese error. Y lo mismo si volvemos para el otro lado. Y a su vez de estos dos conceptos de número y volumen, también tenemos otro tipo de distribuciones, que son las distribuciones pesadas por intensidad. Por intensidad, o sea, ustedes dirán, ¿intensidad de qué? Intensidad de la señal que me provee la técnica. Por ejemplo, en el caso de scattering de luz. El scattering de luz, del S, lo vamos a ver, es una técnica en donde las partículas más grandes tienen mucho más scattering que las nanopartículas más chicas. De hecho, la relación en el régimen de Rayleigh va con el radio a la sexta. O sea que tenemos una gran deformación de la distribución. ¿Por qué? Porque acá, ¿se acuerdan que yo había dicho que bueno, en la frecuencia por número es la fracción, o sea, la clase, la cantidad de objetos en esa clase respecto de
la totalidad de los objetos, en este caso sería la cantidad de intensidad en esa clase respecto a la intensidad total. Lo cual hace que toda esta distribución se me deforme. Fíjense que, grosso modo, uno puede decir que la distribución pesada por volumen nos da un valor medio, sea moda, mediana o moda mediana o media aritmética mayor, y la de tamaño aún mayor. Inclusive, por cómo se deforma la figura, parece como hasta que fuese bimodal, ¿no? Que aparecieran dos picos. Esta situación se va a dar siempre, salvo en el caso que yo tenga algo extremadamente monodisperso, es decir, que todas las partículas sean iguales. Entonces en ese caso la función sería casi, o sea, como si fuera un delta de Dirac, o sea serían, entonces al hacer la transformación no tendría estos efectos y serían todas las distribuciones iguales y por lo tanto todos los descriptores de la distribución iguales también. Bueno, entonces ahora vamos a las técnicas de determinación de tamaño. Voy a hacer una breve presentación. En realidad, esto lo saqué es una figura del libro de Merkus, de un libro de Merkus que lo recomiendo, en donde muestra las diferentes técnicas para caracterizar tamaño de partículas que tenemos. Este eje aquí arriba están micras, y fíjense que tenemos muchísimas técnicas que nos permiten determinar cosas muy chiquitas como la microscopía, hasta cosas, digamos, muy grandes como, por ejemplo, la difracción láser, y técnicas que están en valores intermedios como la sedimentación gravimétrica. Pero lo que sí queda claro es que son un montón de técnicas las que hay disponibles. Nosotros no vamos a ver todas las técnicas habidas y por haber. Vamos a enfocarnos en algunas técnicas que, en el caso de nanopartículas, son realmente muy utilizadas, como son DLS o SLS, o sea, scattering de luz dinámico, o scattering de luz estático. En este caso tenemos un haz láser que incide sobre la muestra y el scattering es colectado, y después, dependiendo de si lo tratamos dinámica o estáticamente, después vamos a ver qué es eso, es el tipo de resultado que obtenemos. Tenemos microscopías electrónicas, aquí, microscopía electrónica TEM, microscopía electrónica SEM, o sea, barredura o de transmisión. Tenemos NTA, que es Nanoparticle Tracking Analysis, que es una técnica, si se quiere, un poco más nueva que DLS y TEM. Si bien el principio fundamental está descrito hace un montón de tiempo, pero en donde lo que se hace es, se colecta el scattering el scattering individual de cada partícula que está inmersa en una suspensión, y se va haciendo el tracking de cada una de las partículas, y con eso después se determina el tamaño. Otra de las técnicas que vamos a ver es SAX, o sea, scattering de rayos X a bajo ángulo, que también nos permite obtener detalles del tamaño y la forma de los objetos. Después vamos a ver AFM también. AFM es microscopía de fuerza atómica, en donde, a diferencia de las otras técnicas, en este caso es un cantilever, una punta que va a estar tocando las nanopartículas o los nanoobjetos depositados sobre un sustrato, y la deflexión de ese cantilever va a hacer que nos va a proveer de la señal para caracterizar el tamaño. Y centrifugación diferencial, que es esta última que está acá, en donde lo que vamos a hacer es someter a las nanopartículas a una fuerza centrífuga, y dependiendo justamente cómo sedimentan, vamos a poder determinar el tamaño, o en realidad el diámetro equivalente de esos objetos. Ahora, una cosa que es fundamental para entender las técnicas de caracterización, fíjense que tenemos un montonazo de técnicas de caracterización. Acá me estoy olvidando de algunas, obviamente. Estas son las
las 6 o 7 técnicas que nosotros vamos a ver, pero además de diferir en sus aspectos, en el principio físico que da origen, también difieren en muchos otros aspectos. Fundamentalmente, cuando uno las quiere clasificar, habría, digamos, muchísimas formas de clasificar, pero una de las formas de clasificar es decir, bueno, hay técnicas de estas técnicas de caracterización que son de conteo, es decir, yo puedo medir una propiedad que sea dependiente del tamaño para cada partícula. Ese es el caso de las microscopías, sean ópticas, electrónicas o inclusive AFM, en donde yo observo a una nanopartícula, si diluyo lo suficiente, veo las nanopartículas todas una por una y determino el tamaño de cada una o la propiedad que yo quiera, ¿no? Después hay técnicas de fraccionamiento. En este caso, yo lo que voy a medir de una manera directa o indirecta es la cantidad de partículas en cada fracción de tamaño. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la sedimentación diferencial. Yo estoy aplicando un campo, o sea, en donde centrifugo, por ejemplo, a la muestra y voy separando las partículas. Y lo que voy viendo es, en esa separación por fracciones, en realidad va a ser un continuo, pero si lo pensamos fraccionadamente, es que yo puedo ir determinando cuánta cantidad de partículas hay en cada una de esas fracciones. Y finalmente tenemos las técnicas de ensamble. Las técnicas de ensamble, que son, por ejemplo, SACS, DLS, SLS, en este caso no puedo contar de a una partícula, no puedo fraccionar a las partículas, o no es que no puedo, sino que en la técnica no se hace, sino que estoy midiendo una propiedad de toda la muestra, que a través de un modelo matemático se relaciona con el tamaño y la distribución de tamaño. Como les decía, es el caso de SACS, por ejemplo, en donde yo colecto el scattering de rayos X a bajos ángulos, y a través del modelado matemático, que eso después lo vamos a ver, puedo determinar el tamaño y la distribución de tamaño de un objeto suponiendo ciertas cosas, ¿no? Bien. Y finalmente, para ir terminando con esta introducción, respecto de los parámetros analíticos de cada técnica, o si se quieren, de la performance o de la calidad de cada una de las técnicas, tenemos básicamente los mismos, o muy parecidos, los mismos parámetros o definiciones que aquellos que tuvieron química analítica, por ejemplo, que estudiaron química analítica, que ya vieron, o sea, precisión, exactitud, repetitividad, sensibilidad, todos esos parámetros siguen estando. En el caso, por ejemplo, de precisión, y bueno, vamos a suponer de exactitud, bueno, va a ser cuán cerca está nuestra medida del valor real, digamos, del tamaño o de la distribución de tamaño, en el caso que estemos evaluando eso. En el caso, por ejemplo, de la sensibilidad, y bueno, va a ser cuál es, o sea, va a estar relacionado con la cantidad digamos, de muestra que necesitamos para poder definir bien ese tamaño, o sea, el tamaño en particular de esa muestra. En definitiva, para poder distinguirlo del fondo. Y así, para cada una de las cosas que, repetitividad, reproducibilidad, que son todos conceptos de química analítica, los podemos extrapolar a las técnicas de determinación de tamaño. Pero un concepto fundamental, que es el que quizás uno de los parámetros más importantes en el caso del tamaño, es la resolución. Es algo que ustedes van a escuchar, que al comparar distintas técnicas, siempre uno está interesado en la resolución, porque eso me limita a qué es lo que puedo decir, o a qué nivel de detalle puedo llegar cuando estoy estudiando ese material. En el caso de la resolución, digamos, en técnicas de determinación de tamaño, hay dos maneras, digamos, de describir a la resolución. Una es, pensemos en un solo pico. Entonces, si yo pienso en un solo pico monodisperso, o sea, perfecto, tengo nanopartículas todas de un mismo tamaño,
La resolución de la técnica se va a referir al ancho de la distribución del tamaño obtenido mediante la técnica o sea, para esa partícula, ¿cierto? Entonces, como lo muestro acá, cuanto más ancho sea ese pico que obtenemos, o sea, en gris estaría la nanopartícula, que es de un solo tamaño, y en las curvas sería cómo esa técnica, una determinada técnica, determina esa distribución de tamaño. Entonces, cuanto más fina sea, más alta va a ser la resolución, ¿no? Esa es una de las formas de determinar o de describir la resolución de una técnica. La otra forma es decir, bueno, ¿cuál es la mínima diferencia de tamaño que me permite distinguir dos picos? O sea, cuando estoy hablando de tamaño, de tamaño fraccional, es decir, en relación a la distancia total entre esos picos. Y esta sería la situación en donde yo tengo dos picos, a medida que voy perdiendo resolución, o sea, desde la curva azul hacia la curva roja, los picos cada vez los puedo definir menos. Y en algún momento, si seguimos perdiendo resolución, vamos a ver un pico solo en este caso. Estas dos definiciones de resolución, en principio son equivalentes, o sea, tendrían que dar el mismo valor de resolución, y en general se calculan utilizando estándares. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un determinado equipo, voy a tener que tener un estándar en donde ese estándar es lo más monodisperso, o sea, tiene la menor dispersión de tamaño posible, que generalmente, por ejemplo, los vende el NIST en Estados Unidos. Y entonces con ese estándar voy a medirlo y voy a ver qué distribución de tamaño obtengo. Y de esa forma voy a poder calcular la resolución de la técnica o del instrumento con el que esté midiendo. Simplemente como un ejemplo comparativo de alguna de las técnicas que vamos a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, dispersión de luz dinámica, o sea, DLS, tiene muchísima menos resolución o mucho menos resolución que Nanoparticle Tracking Analysis, y a su vez esta tiene menos resolución que microscopía electrónica por transmisión. Y así se pueden hacer varias comparaciones. Pero esto es fundamental a la hora de decir, bueno, dependiendo del detalle al que quiero llegar o el detalle que necesito para describir o para modelar a mi sistema, es la técnica con la que voy a tener que medir. Esto sin entrar en otros aspectos como pueden ser el efecto de la agregación, por ejemplo, o el efecto de la forma en la señal que obtenemos. El efecto de agregación lo vamos a ver en particular en distintas técnicas, y para la forma lo mismo. Bueno, muchas gracias. Esta fue la primera clase. Ahora vamos a continuar con Marce. Si quieren, hacemos un espacio para preguntas, un breve receso. Voy a dejar de compartir acá. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer por chat o a ver si los puedo, no sé. Ahora se pueden desmutear los que quieran si quieren hacer alguna consulta. Agus, te hago un breve comentario. Hmm. Cuando habías empezado la charla, después de unos minutos me escribió Fiona Sí, diciendo que había problemas con la transmisión. Decidimos no interrumpirte sí. y nada, se subirá Sí, después la subimos la clase charla, claro, porque... la Sí, clase en su momento y veremos cómo se resuelve de acá el viernes dale, dale. el problema. Porque nos pareció que lo mejor era no interrumpirte porque si no empezar todo de nuevo. Bueno, sí, estoy viendo acá el streaming. A ver qué puede haber pasado. Bueno, después nos daremos cuenta qué es lo que estaba sucediendo. Por el momento voy a dar de baja el streaming, ya que en algún momento se cortó. No sé bien cuándo, pero
Vamos a matar y después voy a subir Lo que te voy a pedir clase. es que me pongas como coanfitrión, porque si bloqueas el sonido, si no, lo que podemos hacer para no complicarla es pedirle a todos los participantes que en el momento en que empecemos otra de las charlas, bloqueen el Sí, sonido para evitar interferencia, sí, digamos, de manera voluntaria, obviamente. Eh, Digo porque si no se complica. vale. Eh, bien, a ver, vamos a ver. Acá tenemos preguntas. En la fórmula de resolución, ¿los D a qué se refieren? Vamos a ver. Acá. Bien, vamos a ver acá. Los D. Ah, perfecto. Bueno, en este caso se refiere al percentil 95, al percentil 5, y acá me faltó un 0. Es sobre la mediana, sería de esta curva. Y en este caso, el 2 y el 1 hacen referencia a mayor y menor. O sea, el D2 sería este y el D1 sería este. No sé si hay alguna otra consulta. Déjenme ver. Ahora vamos a ver el chat. Bien. Bien, de vuelta acá tenemos Federico que consulta de las diapositivas, si las van a compartir, sí. Bueno, o las compartimos o estarán disponibles a través de las clases grabadas. Perdón, yo tengo una consulta, no sé si la puedo hacer por el audio. Sí, cómo no. Cuando hablas de la relación de aspecto, Mm, lo definís como el cociente entre dos ejes, el mayor y el menor. sí, ¿Cómo se definen esos ejes y qué condiciones hay? ¿O sea, tienen que ser perpendiculares o no? bien. Eso depende del tipo de objeto y el tipo digamos, de aproximación que haces. Una de las formas de hacerlo es a través de calcular los diámetros de Ferret, o sea, el diámetro de Ferret mayor y el diámetro de Ferret menor, de una manera automatizada. Eso lo va a hacer el software de análisis de imagen, y después, una vez que determinaste el máximo y el mínimo, o sea, los diámetros máximos y mínimos, se determina el diámetro, perdón, la relación de aspecto. Esa es una de las formas de hacerlo. La otra forma de hacerlo es ajustar, digamos, a tu imagen, o sea, hacer una aproximación de tu imagen como si fuera una elipse. Entonces, por ejemplo, que eso es lo hace, por ejemplo, ImageJ. ImageJ, que es uno de los software que les dijimos que bajaran que les recomendamos que bajaran para el curso. ImageJ lo que hace es ajusta una elipse o trata de aproximar la figura de la mejor manera posible con una elipse, y después tiene el eje mayor y el eje menor de la esfera y hace el cociente. No sé si respondí tu pregunta. Buenas, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Ajá. Justo en esta diapositiva con la resolución. Hmm. Cuando hablan de resolución, prácticamente están hablando de la distribución de los tamaños, ¿cierto? Porque cada pico viene dado como por un tamaño promedio, supongo yo. Entonces, eso me confunde porque pareciera que un sistema resuelto es si tengo partículas prácticamente uniformes. No. O sea, ¿para qué te voy a tratar lo que estamos, o sea, bueno, en este caso si tenés un valor
específico de qué es lo que se considera, el 5% del solapamiento. Pero en este caso, o sea, no hay que pensarlo como si fuera una cuestión de tiene resolución o no tiene resolución, sino es una cuestión de cuánta resolución tiene. Ok. Entonces, en el caso por ejemplo, de un solo tamaño, o sea, explicamos la resolución a través de una sola tipo de partícula, yo lo que digo es, bueno, yo sé que mi partícula es uniforme, o sea, son todas partículas del mismo tamaño, yo tengo un estándar. Entonces yo voy y voy a agarrar una determinada técnica, por ejemplo, microscopía electrónica, y voy a tener esta curva azul, ¿cierto? Bueno, si yo calculo esto, voy a obtener una determinada resolución, ¿cierto? A través de los parámetros que saco de esta curva azul. Ahora, si yo paso, por ejemplo, a una técnica de baja resolución, esta, por ejemplo, la curva roja, ejemplo del ES, también puedo calcular esto, y lo que voy a ver es que este valor aumenta. Si aumenta este valor porcentual, en realidad lo que está sucediendo es que la resolución es peor, digamos. O sea, cuanto mayor es este valor, peor es la resolución. En definitiva, si este valor, por ejemplo, en este caso, si este valor es muy grande, quiere decir que estos dos picos tienen que estar muy lejos en tamaño, como para que yo los pueda identificar como picos, como modas diferentes, ¿no? Ok. ¿Está bien? Sí, ahora sí, listo. Gracias. No, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bien, Luis Miguel pregunta si se hablará de RX. Sí, vamos a hablar un poco de la ecuación de Scherrer para determinar tamaño, y si nos da un poquito del tiempo también de la ecuación de Scherrer y sus adaptaciones para determinar también tensiones. Eso va a estar más o menos en la clase 5 o 6 del curso. Bien, acá Marce dice que lo desmuté. Déjame ver, Marce, que estoy con tantas cosas abiertas que ya me perdí. Voy a dejar de compartir esto, un minuto. Bien, ahí se supone que te puedes desmutear. Sí, ahí estoy desmuteado. No, lo que pasa que es muy raro cómo funciona porque me muteé para no meter ruido Y no y puedes chau, ahí quedé desmutear. muteado. Sí. Sí, Ya no el puedo tema, volver atrás. le voy a explicar a los... sí, el tema con estas complicaciones que estamos teniendo es, bueno, esta sesión de Zoom es es una sesión de una sala de Zoom que nos presta CCT La Plata, a quien agradecemos. Pero bueno, como les decíamos, tiene esa limitante de las 100 personas, y a su vez que no es una sesión de Zoom que nosotros manejamos directamente, sino que podemos hacer de host a través de un código, pero no tenemos el acceso, por ejemplo, para hacer streaming directamente desde el Zoom a YouTube, sino que tenemos que pasar por OBS Studio, y se ve que el OBS en algún momento se murió, y dejamos de transmitir. Por suerte está todo grabado, así que yo después voy a subir la clase esta. Si me permitís, hago un par de comentarios, uno en relación a lo que estuvieron hablando de resolución y el otro como para completar tu respuesta a Luis Miguel Lizárraga, que Sí. preguntó sobre el uso de algo sobre la cuestión de Scherrer. Sí, efectivamente, hoy vamos a ver ahora en breve, cuando yo empiece de la clase, algo sobre difracción de rayos X, pero va a ser algo muy general, es más que nada una puesta al día con el lenguaje, básicamente. Y después, basados en esta primera clase, sí vamos a hacer un desarrollo formal y más o menos estricto de la ecuación de Scherrer, tengo Schroeder, no sé por qué, Sí. de Scherrer, tanto para la determinación de tamaño de cristalita como para la determinación de tensiones en cristales, no porque sea pertinente al curso, porque ciertamente no lo es, pero bueno, de acuerdo,
un poco más de trabajo y es algo más que se aporta. Y respecto de lo de la resolución, esto es mi breve aporte, sin meterme en lo que comentó Agustín. Digamos, el concepto de resolución tiene que ver con lo siguiente, básicamente en cualquier sistema, es si yo tengo una señal que está perfectamente bien definida, como dijo Agustín, una delta de Dirac, cosa que acá no tenemos, acá es prácticamente imposible de tener, independientemente de qué tan bueno sea el estándar que uno le compre al NIST. ¿Sí? Esos estándares tienen una determinada distribución de tamaño inevitablemente. Y yo inyecto esas partículas, en este caso ese estándar, adentro de la técnica, dentro del tren de procesamiento de la técnica, la pregunta es qué respuesta me devuelve la técnica. Pensando la técnica como una caja negra, como un dispositivo que dada una entrada me devuelve una salida. ¿Sí? Entonces, concretamente, si yo le inyectase una señal absolutamente aguda, una delta de Dirac en términos formales matemáticos, a cualquiera de las técnicas, me devolverían una distribución más o menos gaussiana, o bueno, en fin, eso es un tema discutible, pero digamos más o menos gaussiana. El ancho de esa distribución es justamente lo que entendemos como resolución, o el ancho dividido la moda, o el valor medio, en fin, depende de cómo lo queramos plantear. Eso no digamos, es una definición completamente general y completamente abstracta, porque justamente en el caso del análisis de partículas no tenemos deltas de Dirac, ese es un primer problema que tenemos. Hay varias maneras de sacarse ese problema encima, considerando que el ancho de la distribución de una muestra que se hace, de una muestra que podemos considerar estándar, le hace del NIST, por ejemplo, el ancho de esa distribución es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del ancho propio de la distribución, tal cual el NIST nos la provee, más la contribución debida a la técnica, más el cuadrado del ancho debido a la técnica. De ahí se puede extraer de una manera relativamente simple y relativamente brutal, por decirlo de alguna manera también, la resolución propia de la técnica. Y a partir de ahí, como dijo Agustín, digamos, la separación de dos picos es posible siguiendo un criterio, como el criterio de Rayleigh, por ejemplo, solamente es posible en tanto la separación de ellos sea en principio mayor que una determinada fracción de la resolución. Donde esa fracción, bueno, ya va a ser una cuestión casi de gustos, diría. Un comentario. Antes de que arranque Marce, hay una pregunta más de José Folgueiras, que pregunta qué es el D95 en la ecuación de resolución. El D95 es el percentil 95, o sea, es el diámetro que deja el 95% de las nanopartículas por debajo. Eso sería el D95. Y sí, dependiendo de qué técnica uno esté hablando, es un diámetro equivalente. O sea, si vamos a suponer yo estoy trabajando con DLS, o sea, scattering de luz dinámico, voy a estar trabajando con diámetros hidrodinámicos. O sea, va a ser el diámetro equivalente de la esfera que tiene igual coeficiente de difusión, o sea, es un diámetro equivalente, y dentro de ese diámetro equivalente yo voy a tener una distribución de diámetros equivalentes. El D95 va a ser ese diámetro por el cual por debajo de ese valor está el 95% de las partículas estudiadas por esa técnica. Bueno, ok, o sea, el tipo de diámetro equivalente que se elige depende de lo que vos estás queriendo evaluar ahí. Claro, el tipo de diámetro equivalente depende de la técnica que uno esté utilizando. O sea, dependiendo de la técnica, y a su vez de la técnica, también de las decisiones que uno va tomando al utilizar la técnica. Pero supongamos en la técnica, en el caso de DLS es el diámetro, por un lado es un diámetro equivalente que tiene que ver con el coeficiente de difusión, y por otro lado también está pesado por intensidad, eso lo vamos a ver después, pero digo, ahí hay un diámetro equivalente que es específico de la técnica. Entonces, de ahí surge ese diámetro equivalente. Después se pueden hacer correcciones para tratar de correlacionarlos con los otros diámetros equivalentes.
hasta llegar a tratar al diámetro equivalente pesado por número. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.